Exconvictos, ¿qué es lo peor que ha visto hacer a un guardia en prisión? Una vez vi a un oficial de policía pisotear la parte posterior de la cabeza de un recluso y vi como el tacón de su bota literalmente le arrancaba el cuero cabelludo. Un enorme trozo de carne de la cabeza y cabello pegado a una bota negra, todavía está fresco en mi memoria, pero eso fue hace 6 años. El mismo guardia estaba contrabandeando drogas. El preso probablemente tenía una deuda con él, es mi especulación. Tenía un amigo cuyo hermano era guardia de prisión. Tenía algunas historias, pero la única que recuerdo es una época en la que hubo un prisionero en aislamiento durante un tiempo que se había encariñado mucho con una mantis religiosa que de alguna manera se había abierto camino hasta su celda. La mantis vivió con él durante bastante tiempo y la amaba como si fuera su amiga. Un día, un guardia de la prisión que no sabía que la mantis era importante para este prisionero entró en la celda, vio a la mantis y rápidamente la golpeó con la mano para matarla. El prisionero estaba, comprensiblemente, devastado. Exconvicto aquí. Hay una larga lista de cosas jodidas que he visto, y es difícil decir cuál fue la peor. La violación y el asalto son obviamente lo peor que existe. Pero hay muchas cosas cercanas y peores debido a cuánto duraban las cosas jodidas. La semi-inanición forzada es una de esas. Estar encerrados en nuestras celdas durante semanas o meses seguidos sin que se nos permitiera obtener los bienes comunes significaba que básicamente vivíamos como si estuviéramos en confinamiento solitario. Por lo general, nos encerraban porque alguien nos jodía a todos, pero a veces eran encierros injustificados. Eso llegaba con una gran cantidad de problemas, pero la falta de comida era la peor y la más común. Las comidas se pasaban a través de las puertas en bandejas durante el encierro. Olvidarse accidentalmente 3/4 de las porciones de comida en bandejas específicas, u olvidar las bandejas de ciertas celdas por completo significaba que un preso obtendría solo comida para sobrevivir, pero poco a poco se moriría de hambre. Por lo general, era solo un guardia específico que tenía rencor contra un preso específico, frente a un esfuerzo de colaboración, pero sabiendo que no obtendrá al menos 2 de sus comidas del día y no tendrá una forma alternativa de salir de su celda para conseguir alimentos durante semanas seguidas era terrible. También había algo que llamábamos terapia de azulejos. Era cuando un guardia decidiría que necesitabas un ajuste de actitud y te noquearía o derribaría para restringirte y llevarte a una celda en solitario o a tu celda en lugar de simplemente esposarte o incluso escoltarte verbalmente. Si estaba justificado plenamente, no se le llamaba terapia de baldosas o azulejos. La terapia de azulejos se refería específicamente a la naturaleza hiperactiva, completamente innecesaria y violenta de derribarte. Por lo general, implicaba aplastar la cara del recluso contra la baldosa durante el ataque inicial, para aturdirlos y someterlos, pero también incluía una variedad de golpes y demás. Por ejemplo, un guardia una vez le rompió la mandíbula a un recluso por golpear su cabeza contra el piso con tanta fuerza durante uno de esos derribos. Ni siquiera recuerdo lo que supuestamente hizo el tipo porque era algo tan pequeño, como no tener la camisa del uniforme por dentro. Y había tanta coerción, manipulación y mierda en general. Los guardias tenían el poder de hacer de tu vida un infierno si así lo deseaban, y tenían una plétora de formas creativas de castigarte dentro y fuera de los libros. Cumplí 8 años, así que tengo muchas historias. Trabajé en una instalación de máxima seguridad y fui súper respetuoso, no hay necesidad de no serlo nunca, y los reclusos siempre fueron súper respetuosos. Es frustrante que otros oficiales no se dieran cuenta de esto y la administración no se dio cuenta de que los mismos oficiales que seguían teniendo problemas tenían problemas porque ellos eran los que los estaban comenzando. Realmente disfruté de mi trabajo. Fui súper estricto porque tenía miedo de meterme en problemas, me comuniqué bien y nunca tuve problemas. Mi recuerdo favorito fue que estuve trabajando en turnos de 16 a 17 horas durante 27 días seguidos antes de que me programaran una cirugía mayor.
Los presos lo sabían porque era una prisión pequeña y nadie mantiene la boca cerrada, jajaja. Pero yo estaba sentado en la caja de guardia en el patio y miré mi reloj y eran las 5 p.m. y parpadeé y eran las 6 p.m. y un recluso estaba tocando la ventana haciéndome saber que el segundo turno estaba empezando para no meterme en problemas. Obviamente no quería quedarme dormido, solo estaba exhausto. Fue algo súper agradable por parte de ellos. Soy un guardia, y una de las peores cosas que vi fue que un oficial le pegó un puñetazo en el riñón a un preso esposado. Naturalmente, lo informé. Ese oficial es ahora un subdirector. Específicamente, mi subdirector. Historia verdadera. Un amigo que cumplió condena en una prisión federal me dijo que la intimidación de los guardias es mucho peor que la de otros presos. Mi amigo estuvo en prisión recientemente y me contó esta historia. Fueron atrapados con drogas en su celda. El oficial correccional entró con 6 a 8 jarras de leche podrida, abrió las tapas y las dejó en la celda. Les dijo a los presos que quitaría las jarras al día siguiente, siempre y cuando estuvieran llenas, es decir, no se podían tirar por el inodoro. Aparentemente fue una larga noche de náuseas y tristeza. Intentaron hacer turnos cubriendo las jarras con las manos, pero, por supuesto, fue en su mayoría inútil. Dicho esto, dijo que era una mejor alternativa que el calabozo u otros castigos más aceptados. Aparentemente, algunas prisiones están tratando de eliminar gradualmente el aislamiento, y los castigos basados en la repulsión son una alternativa que algunos lugares están utilizando. Definitivamente evitó que alguno de ellos escondiera drogas en la celda en el futuro, principalmente por temor a que los compañeros de celda le patearan el trasero si sabían que se arriesgaban a recibir ese castigo para toda la celda nuevamente. Miraron mientras un amigo, Gus, tuvo un ataque al corazón y se negaron a llamar al 911 por horas después de que murió en el piso del dormitorio. Solo lo hicieron después de que un grupo de nosotros nos reunimos y les ordenamos que lo hicieran. Ya hacía mucho tiempo que había muerto y no podía ser revivido, y había estado encarcelado desde el año en que yo nací, 1988, por un asesinato cuando estaba casado, mató al tipo con el que su esposa lo engañaba y que también era su jefe en el momento. Dejar que el canine cague en un preso. Sucedió mucho más de una vez. Uno de mis compañeros de celda lo consiguió una vez por meterse en una pelea. No es tan malo como estar solo, pero aún así, la gente no se da cuenta de que esencialmente no hay reglas aplicables que los guardias deban seguir siempre y cuando no muera ningún preso, no es como si se pudiera denunciarlos. Hay destinos peores que la muerte.